Posgrados de Universidad Mayor presenta. El CONICYT, la Comisión Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología de nuestro país, en este momento depende del Ministerio de Educación, pero hay una propuesta para que esto sea traspasado al Ministerio de Economía. ¿Qué significa esto? Y a raíz de esto, ¿cuál es el desarrollo científico que hay en nuestro país? ¿Es importante? ¿Hay también voluntad de que esto vaya creciendo? Debatimos hoy sobre ciencia en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Katia Soto, doctora en microbiología, y Carlos Blondel, doctor en bioquímica. Ambos son parte de Más Ciencia para Chile. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Gracias por acompañarnos. Como siempre, estamos instalados en la Confitería Torres, un clásico en el centro de Santiago, en Alameda con 18, y desde aquí conversamos sobre diversos temas llegando a ustedes a través del Mostrador TV. Gracias también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Y gracias a Carlos y a Katia que han aceptado nuestra invitación. Gracias por estar junto a nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, Raya. Felices de estar acá. Cuéntanos un poco acerca de esto de Más Ciencia para Chile, de este movimiento que sé que en noviembre cumplen 2 años. ¿Sí? ¿Quién me cuenta? Sí. Yo te puedo contar cuál es la historia que tenemos nosotros como grupo. Comenzamos el año 2007, ocurre un evento bien importante de la historia científica reciente. Por primera vez los científicos se unen para hacer una manifestación producto de un recorte en el presupuesto para Fondesit. Y entonces salen a las calles, algo que era inédito en nuestra historia, a la Plaza Bernardo Morín. De hecho, se cumplen ahora 5 años de ese evento y se van a hacer algunas actividades recordándolo. Y esa actividad ocurre el año 2007. Y el año 2008 ocurre otro problema con CONICYT también, que tiene que ver con un retraso en el pago de nuestras becas, que son en realidad becas, es nuestro sueldo, pero la figura legal que tiene es una manutención para los científicos que estábamos haciendo el doctorado. Y frente a eso nos comenzamos a escribir correos electrónicos y descubrimos que el problema no era individual, sino que era con todos los estudiantes de doctorado. Y probablemente debido a esto que pasó el 2007, nos reunimos el 2008 y formamos la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado, la ANIP, que existe hasta hoy día. Y en ese camino, entre el año 2008 y el año 2010, nos dimos cuenta de que muchos de los problemas que eran con CONICYT, que es la entidad de la cual dependemos los científicos en Chile, no tenían que ver con CONICYT. La pelea no era contra la persona que veía tus becas, ni contra el presidente, ni el director, y tenían que ver más allá, iba más arriba de CONICYT. Tenía que ver con la falta de una institucionalidad para la ciencia en Chile. Y entonces dijimos, nada. Una definición de política de Estado de lo que se quiere con esto. Exactamente. Entonces, claro, CONICYT es una pequeña entidad dentro del Ministerio de Educación y la educación en Chile tiene muchos más problemas que afectan a una mayor cantidad de personas en nuestro país, más que los 3.000 o 4.000 científicos. Entonces, nada, los científicos eran lo menos relevante para el Ministerio de Educación. Y por lo tanto decidimos crear este movimiento ciudadano, Más Ciencia para Chile, que tenía como objetivo contarle a la población respecto de que, oye, hay científicos en Chile, somos muy buenos, pero queremos que el Estado nos escuche y nos apoye con políticas y otras cosas más, y creamos Más Ciencia para Chile. Y este año hemos formado además la Fundación Más Ciencia, que tiene como objetivo establecerse como un observatorio de políticas públicas y apoyar divulgación científica y otras. Ese es brevemente nuestro. Entendemos entonces que estamos bastante al debe en el desarrollo científico en nuestro país. Exactamente. Bueno, y una de las cosas que también nos llevó a generar Más Ciencia para Chile fue que nos dimos cuenta, creo que fue también a través de la madurez que adquirimos con esta primera organización, de empezar a ver si los académicos, los científicos en Chile habían hecho algo antes, si habían sacado algún estudio, si habían levantado la voz, y nos dimos cuenta que había 30, 40 años, uno podría empezar a apilar todos los documentos que dicen, necesitamos una institucionalidad para la ciencia, necesitamos, y uno dice, oye, han pasado 30, 40 años y no ha pasado igual, nada. Ya. Entonces una reflexión que hicimos, que había una desconexión entre 3 mundos, el mundo ciudadano, porque si para la gente no es importante la ciencia, no va a ser importante para los políticos, no va a ser importante para nada. Claro. Entonces la gente no sabía mucho que la ciencia chilena era buena, pero que se necesitaba más. El mundo político también estaba un poco alejado, ¿cierto?, de la ciencia probablemente tal, y el mundo académico científico también estaba como enclaustrado. ¿Bien? Muchas veces hablamos de que los científicos están encerrados en 4 paredes, ¿cierto?, y no tienen mucha conexión con lo que pasa afuera. Entonces quisimos llenar ese vacío y empezar
contactémonos con la ciudadanía, contactémonos con el mundo político, contactémonos con el mundo académico y afortunadamente hemos tenido una muy buena recepción en esos 3 frentes. Entonces nosotros partimos nuestro movimiento por 4 ejes, que son muy importantes para nosotros. Uno, la institucionalidad científica, como mencionó Katia, el financiamiento de la ciencia, ¿cierto? Si miramos los rankings y hablamos, ¿cierto?, de que nuestro país invierte 0,4%, ¿cierto?, del PIB, ¿cierto?, en comparación a otros países. Nuestro Brasil, por ejemplo, que siempre miramos con nuestro hermano mayor, ¿cierto?, tiene el 1%, por ejemplo, y va aumentando. La divulgación de la ciencia. A nosotros nos llamó la atención un estudio que se hizo en un estudio iberoamericano de percepción de la ciencia, y cuando se vino a preguntar a la gente acá en Santiago, no hubo ninguna persona que respondiera que la ciencia era importante para el desarrollo del país. Y cuando le preguntaron si era importante invertir en ciencia, tampoco nadie. Entonces no ve el estudio y dice, lo mismo gente que hizo el estudio dice, oye, nos llamó la atención de que Chile no tiene ninguna valoración por la ciencia. Porque no hay conexión. No hay conexión, entonces claro, ¿cómo nosotros íbamos a ir a la Cámara de Diputados o a hablar con los senadores y decir, no, que la ciencia es importante? Y ellos están pensando... ¿Para quién? ¿Para quién? Para la gente que vota por mí, no, claro. No es importante. Entonces, eso es un punto que hemos tocado y que tuvimos muy buena recepción el año pasado con la Cámara, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, hicimos una jornada temática, ahora estamos haciendo algo también con la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, entonces hemos tenido una recepción con todos los distintos frentes y esperamos que ahora también que estamos lanzando esta nueva idea de una fundación, ¿cierto?, podemos avanzar, pero de que falta mucho. Tú decías recién, hay desarrollo de ciencia en Chile, hay buenos científicos en Chile, pocas veces tenemos la oportunidad en medios de comunicación de hablar con personas del mundo de la ciencia y en esta mesa en particular hemos tenido algunos capítulos de antología con José Massa, por ejemplo, astrónomo, y él nos decía, hay pocos astrónomos comparados con la cantidad que hay en otros países, somos muy poquitos teniendo un cielo increíble como es el de Chile. Tomándome un poco desde este invitado del mundo de la ciencia, que es el que hemos tenido acá, les pregunto entonces, ¿qué es la ciencia en nuestro país? ¿Quiénes son parte del mundo de la ciencia en Chile? Porque tal vez lo vemos, como tú dices, de una manera muy lejana. Sí, mira, yo creo que antiguamente el mundo de la ciencia en Chile, si empezamos a ver, los grandes científicos eran una élite. Quienes hacían ciencia y probablemente tiene relación con que los recursos no eran muchos y por lo tanto financiar la carrera del científico en algunas ocasiones tenía que ver con un proyecto familiar. Yo tuve compañeros en la universidad que desarrollaron sus tesis con la fundación Mi Casa, claro. La fundación de Mi Casa. Los ahorros de mi papá. Exactamente. Y probablemente esa era la realidad de la ciencia hace 40, 50 o más años. Y claro, en la medida en que comenzaron a surgir muchas políticas que tenían relación con incrementar la cobertura universitaria dentro de nuestra población, surgió gente que viene de orígenes más humildes, me incluyo dentro de eso, que estudié con becas siempre, una hija del Estado, pero de tomo y lomo, y en ese contexto empezamos a llegar otras personas al mundo de la ciencia. Y claro, empezamos a descubrir que había problemas que a lo mejor antes no eran un gran problema, que tenía que ver con cuánto gana un científico, cuánto tiene un científico para estudiar, cuánto tiene un científico para viajar y mostrar sus investigaciones a otros lados. Y claro, antes no era un problema porque era una élite, y era una élite muy encerrada, entonces nosotros... Y que tenía su mundo económico resuelto claro, para poder autodesarrollar su ciencia. ¿Y qué podía hacer su ciencia? Incluso formaban a sus propios alumnos con sus recursos. O sea, mucha de la gente, los próceres de la ciencia chilena, con sus propios recursos, formaban a sus investigadores, los mandaban afuera a hacer el doctorado, los traían. Entonces, era casi como una posta familiar, ¿cierto? Claro. De inventores y estudiantes. Pero ahora, como dice Katia, esta nueva generación, estamos sometidos a becas. Si no llega la plata, los sueldos, empezamos a temblar a ver qué hacemos con las chiqueras. Entonces, yo creo que un punto importante es que se crea una masa crítica de nuevos científicos que mira hacia el exteriorismo. En otros países hay política científica, en otros países uno es un investigador contratado, uno tiene, por ejemplo, las mujeres tienen pre y postnatal. Hace recién, cuando la primera sesión que nosotros lanzamos logramos eso, porque antes era impensado que una científica, ¿cierto?, tuviera derecho a ese tipo de cosas. Entonces han habido cosas sobre la realidad de hacer ciencia en Chile que a nosotros nos asustaron, nos dimos cuenta que había que hacer algunos cambios. O sea, quiero hacer un paréntesis antes de seguir ahondando en la materia que nos convoca, pero y con todo este panorama, ¿en qué minuto ustedes deciden dedicarse a la ciencia? Porque nos cuesta demasiado, es como un bichito, que nosotros decimos siempre que todos somos científicos, ¿cierto? Esta inquietud de preguntarse, preguntas viene de cuando uno ya es chiquitito, empieza por qué. Pero eso son periodistas, los preguntones somos todos periodistas. Y de repente uno dice, ya quiero profesionalizarme, quiero ser científico de profesión. Y uno se lanza, por lo menos me pasó a mí, y dije, ya, ¿qué voy a estudiar? Y empecé a ver los premios nacionales que existían, con esas funciones, bioquímica, voy a estudiar bioquímica. Además que cuando salga debe ganar mucho dinero, veía las películas, los científicos, el ADN, ay, qué entretenido. A la mitad de la carrera me di cuenta que empecé a preguntar, empecé a ver ahora mi futuro laboral, donde ahora uno, antes no existía, pero uno puede ver ahí cuándo están. Y yo creo que es mucho de pasión. Uno dice, hay muchas cosas que
uno gana muchas cosas también. Por ejemplo, poder ir al extranjero a mostrar tus investigaciones, sentir esa pasión de realizar cosas nuevas todos los días. Entonces yo creo que hay una cosa que uno obviamente la recibió también de los profesores que uno tuvo. Son programas que, ¿cierto? El sistema de los profesores de ciencias que tenemos, nuestros grandes inventores que nos metió en el bichito, ¿cierto? Y por lo tanto no ha pasado con los programas de divulgación científica, con todo el impacto que puede tener un buen profesor de ciencias, ¿cierto? Sobre su alumno. Entonces creo que es como una raza que se ha generado y que a pesar de que aunque se retrasen las becas, no tengamos plata para llegar al fin de mes, igual seguimos avanzando. Katia, y en tu caso tú decías además hija absoluta en términos estudiantiles del Estado. ¿Cómo fue en tu caso decidir esto, considerando este panorama y dependiendo del Estado además para el financiamiento de justamente una carrera que te iba a llevar a un campo laboral complejo? Sí, bueno, así como dice Carlos, hay dos factores que son súper importantes en gran parte de los científicos en Chile. La tele. Ya. O sea, yo... De Big Bang Theory no estaba todavía cuando ustedes decidieron estudiar la carrera. El mundo de Big Bang, claro. Eso puede haber estado. Hernán Holguín, ¿ya? Hernán Holguín. Y claro, yo soy mayor que y además Carlos no estaba acá en Santiago, entonces quienes estábamos aquí en Santiago teníamos a Hernán Holguín. Y yo tenía un papá, mi papá era futbolista, pero siempre le gustó la ciencia. Entonces se sentaba conmigo y veíamos juntos a Hernán Holguín y a estos señores que entrevistaba con su delantal blanco. Mi mamá me decía, hija, ahí está. Y además tuve una profesora en el colegio. Yo estudié en unos colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria que hicieron una muy buena educación, un poco sesgada por el tema político durante la dictadura en Chile, pero era una muy buena educación la que ellos hicieron en sectores vulnerables y tenía muy buenas profesoras de ciencia y tuve una en particular. Y ella, teníamos un pequeño laboratorio y en ese laboratorio teníamos el huevito, la plantita, me regalaba libros, o sea, fueron fundamentales entre mi mamá, mi papá, porque mi mamá quería que estudiara medicina, obvio, estaba mi papá, Hernán Holguín, Jacques Cousteau, yo estudié biología marina, entonces, pero es que es súper importante, si tú lo piensas, la tele era lo único que había, estamos hablando de los años 80, en el colegio no había muchos recursos, en la casa tampoco había muchos libros en esos años. No había internet, obvio, que a las nuevas generaciones les parece increíble que alguna vez no hubo internet, no había internet. Y se estudiaba sin internet. Y se estudiaba sin internet, uno iba a la biblioteca. Claro. Tenías el Icarito y tenías la tele. Yo no sé si hoy existe algo parecido al Icarito que la gente pueda tener en su casa y pueda ver, oye, mira los estudios que se... Y lo imprimen, pero no lo leen. Entonces, por eso es tan relevante y una de las patas de nuestra campaña Más Ciencia para Chile es la divulgación. Y dentro de esa divulgación, quienes tienen más experiencia en Chile, que es Explora, una iniciativa de CONICYT, Explora CONICYT, institución a la que yo quiero muchísimo, porque gracias a Explora hemos aprendido, o por lo menos yo he aprendido que hay mucha gente en Chile a lo largo de todo el país haciendo grandes esfuerzos por llevar la ciencia a sectores muy vulnerables, a zonas muy aisladas. Hay un investigador en Aysén, por ejemplo. Explora tiene una figura que es Explora Central y coordinación en todas las regiones. Tienen un presupuesto que es bien reducido, pero hacen el trabajo que hacen es por amor al arte. Y en Aysén, la persona que estaba a cargo de esta institución viajan 2-3 días en barcaza para llevar ciencia a niñas y niños que viven en lugares súper aislados. Entonces tú dices, hay una desconexión entre lo que mucha gente está tratando de hacer a lo largo de todo el país con lo que el Estado y los políticos y nuestros gobernantes están haciendo por la ciencia. Porque una de las grandes críticas y que tiene que ver con esta institucionalidad es, está bien, ya, necesitamos más recursos y la administración actual ha hecho un esfuerzo grande por inyectar más recursos a la ciencia, pero sentémonos a pensar dónde queremos invertir esos recursos. Entonces, si estamos hablando de que tenemos un debe muy grande en el número de científicos, bueno, una manera de generar y de llevar a la gente, a los chicos que quieran estudiar ciencia, es ir y mostrarles lo que hace un científico, mostrarles que ellos digan, mamá, ¿sabes qué? Yo quiero ser bioquímico. Porque hoy en día, ¿qué es lo que está este portal? ¿Cómo se llama el portal donde los chicos ven cuánto van a ganar? Entonces, claro, mamá, quiero ser bioquímico, mamá, quiero ser biólogo, mamá, quiero ser químico. Y van a ver eso y los papás, por supuesto, que le van a decir, hijo, ¿cómo te vas a endeudar si no con lo que vas a ganar no vas a poder cubrir ni siquiera el pago de tu crédito? Carreras de 6 años, 6-7 años que se largan, por ejemplo, bioquímica.
Quiero invitarlos a hacer una pausa. Vamos a profundizar más acerca de más ciencia para Chile, lo que significa, cuánto es el desarrollo científico que tiene nuestro país, qué tan importante es. Ya hemos conocido un poco las experiencias de Carlos y de Katia y regresamos con más entonces en el próximo bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de vuelta con más en nuestra mesa de diálogo. Gracias por quedarse y por acompañarnos. Hoy estamos hablando acerca de ciencia. Cuando hablamos de ciencia, ¿de qué estamos hablando exactamente? Por ejemplo, uno dice desarrollo de ciencia en nuestro país es pensar en que va a haber científicos abocados, por ejemplo, a descubrir tratamientos en términos de medicina. ¿Cuáles son los alcances? Nosotros siempre hacemos énfasis que en Chile hay buena ciencia. Si miramos los indicadores en calidad y en producción, por número de habitantes estamos muy bien, superamos incluso a otros países de la región, ¿ya? Y la ciencia que se hace en el país abarca todos los aspectos. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Andrés Weintraub, que nos contaba de forma anecdótica cómo ellos en el Centro de Movimiento Matemático, ¿cierto?, habían colaborado con la NFP para la calendarización de los partidos de fútbol, y que claro, hay todo un estudio, ¿cierto? Mira, le dije ciencia a la aplicada NFP, en muchísimas si ustedes cosas. ocupan nuestro sistema, ¿cierto?, ustedes pueden ahorrarse tantos millones de dólares. Método científico. Entonces, ahí uno tiene que la ciencia, ¿cierto?, puede tener alcance incluso a cosas tan lúdicas como calendarizar un partido de fútbol. Tenemos investigaciones que son más áreas, ¿cierto?, que van, por ejemplo, al desarrollo de terapias. Hay mucha investigación ahora que se está haciendo incluso en el cáncer, también en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica. Entonces, es interesante ver cómo tenemos investigadores que están tratando de cubrir estas distintas áreas, pero también es interesante ver cómo algunas áreas que han adquirido cierto renombre, que van avanzando, de repente se sienten frenadas. ¿Por qué? Por el financiamiento, ¿cierto? Porque hay fondos más grandes que no se están abriendo y otras áreas que deberían ser estratégicas para el país. Nosotros siempre hablamos de que hay una cosa geopolítica también en la ciencia que es muy importante. O sea, si miramos nuestro país, y en nuestro país uno ve, claro, el grande, largo, mucho océano, ¿cómo está la investigación, cierto, a nivel de oceanografía? Como alcance que vio en América, claro, deberíamos ser líderes quizás, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con, por ejemplo, con la astronomía? Sí, claro, ha sido nuestro gran fuerte, ¿cierto? Nuestro gran pilar, pero hay otras áreas que no han sido exploradas. Entonces hay cosas, por ejemplo, con incluso la atracción de los recursos naturales, el cobre y el litio que está tan de moda, ¿cierto? Si vamos a seguir exportando sal, ¿cierto? O las piedras no tienen mucho impacto. El director del Centro de Innovación del Litio decía, ¿saben qué? Al final con esta cosa de la licitación va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque si no ponemos ciencia detrás de eso, vamos a pasar lo mismo con el cobre, se lo vamos a vender a los chinos y podemos comprar cables chinos que adentro tienen cobre. Entonces, si bien tenemos una masa de científicos que muy bien preparada, muy buena, no estamos generando las instancias para darle el gran salto, ¿ya? Ahora que estamos hablando, ¿cierto?, que el gobierno habla del año del emprendimiento, el año de la innovación, nosotros siempre somos críticos que hay innovación y emprendimiento, pero que está muy alejado de la ciencia. ¿Dónde fue el año de la ciencia? No existió. Entonces, hay cierta innovación que necesita tal componente científico que son las innovaciones de mayor envergadura. Y los estudios, por ejemplo, dicen que sin esa innovación nunca vamos a ser un país desarrollado. Claro, y cuando se habla de desarrollo, obviamente estamos hablando de una visión completamente económica en términos generales en nuestro país. Cuando se habla desde el mundo de la política, del desarrollo, del progreso, hablamos de una mirada económica. Y precisamente frente a eso uno dice, bueno, entonces también es necesario tener una mirada que nos permita entender que hacer ciencia es necesario porque debe existir eso, más allá de que tenga una rentabilidad, que es la manera en la que estamos evaluando todo en este último tiempo. Exactamente. Nosotros recordamos siempre cuando vino el Premio Nacional de Física, vino al Senado de una charla y un niño, un escolar, le levantó la mano y hizo una pregunta, le dijo, ¿por qué un país como el nuestro, ¿cierto?, por ejemplo, con niveles de pobreza, debe invertir, por ejemplo, en investigar supernovas? ¿Y por qué no usar ese dinero, por ejemplo, para hacer una media agua? ¿Ya? Una pregunta compleja, ¿cierto?, de cualquiera de nosotros que lo hacen, pero hay una cosa que cuando los países que son líderes habrán entendido que invertir en ciencia no es invertir para mañana, no es invertir para mí, sino son para mis nietos, para los nietos de mis nietos. Es decir, se alcanza un desarrollo a través de una política de Estado y invirtiendo en tecnología. Eventualmente vamos a lograr salir de la pobreza, vamos a lograr disminuirla, vamos a lograr generar tecnología, mayor cantidad de empleo. Entonces, es importante ver cómo por ejemplo, incluso las pantallas táctiles de los smartphones, salió investigaciones que eran inclusive básicos, y uno dice, ¿y esta cuestión para qué sirve? Y ahí viene ahora todo lo que ha salido. Entonces, hay que tener visión a largo plazo. Y si bien, claro, nuestro país puede tener prioridades 1, 2 y 3,
pero la cosa es que la ciencia no es la prioridad ni número 10 ni número 12, entonces ahí viene el problema. Debería ser una prioridad para el país. Claro, ahí viene nuestro tema de política científica. Y ahí, respecto de lo que decías tú, el tema de la visión económica y el año 2013, que es el año de la innovación, bandera de lucha de nuestro ministro de Economía, siempre, cuando partimos viendo este tema de por qué nos falta más ciencia, reflexionamos respecto de que sí, es cierto, en Chile a lo mejor se hace muy poca innovación. Y claro, ustedes, los científicos, hacen ciencia por hacer ciencia y no piensan en aplicarle en algo. Pero en realidad cuando empezamos a estudiar, a analizar lo que había pasado en otros países, tú descubres que el innovador no se hace a los 18 años cuando entra en la carrera del pregrado, no se hace a los 25 cuando entra al doctorado, ni se hace a los 33 cuando sale del doctorado. Si es que no repitió ningún rango. Exactamente. Además, claro, el innovador tú lo haces desde la primera infancia. Entonces, si tenemos un problema que ni siquiera vamos a tocar el tema del problema de educación, tienes una educación que es tan débil y es tan débil en el desarrollo de la ciencia que evidentemente como tú piensas como ministro de Economía tener un año de la innovación y que con un año de la innovación poner más recursos o llevar a CONICET al Ministerio de Economía, tú vas a tener más innovación en el país porque vamos a conversar los economistas con los científicos. Aquí falta una política que diga, oye, sentémonos y veamos qué han hecho otros países para tener una población que sea innovadora, qué es lo que se hace en Japón. A los chicos se les entrena desde la escuela. ¿Cuántas ciencias se hacen en las escuelas en Chile? ¿Cuántas escuelas públicas tienen laboratorios para desarrollo de la ciencia? ¿Cuántos recursos se pone para que los escolares puedan hacer desarrollo de la ciencia, experimentos científicos? Perdón, pero acá lo que se hace en desarrollo científico en los colegios es casi por la vocación del profesor. O sea, Explora intenta poner recursos en eso, pero se encuentra con graves problemas porque los profesores tienen que cumplir un número de horas, que no sé, 40 horas a la semana, haciendo clases, y para hacer un taller extraprogramático que debiera ser parte del currículum. Nosotros debiésemos tener en un currículum escolar actividades de desarrollo científico, que los chiquillos puedan ver, salir al patio, buscar bichitos, hacer análisis, que en eso se dediquen un par de horas, igual que deporte, y no existe. No, pongámosle más horas de matemáticas. Y menos de cívica. Creo que ya que nos hace sacaron tanta la falta. educación cívica. Entonces tú dices, ¿cómo quieres un país innovador si estás creando cerebros que son cerebros no pensantes? O sea, los cabros chicos están sentados, no, démosles computadores a todos. Con calculadoras. ¿Qué solucionas con ponerles computadores? Sí. Oye, lo hemos visto, los computadores, estas pantallas inteligentes, no sé cómo se llaman, están botadas hasta la escuela, en la universidad donde se enseña pedagogía. La gente que se está formando no las quieren usar. Y de hecho hay estudios que demuestran que los chiquillos no ocupan los computadores para hacer tareas de manera eficiente. O sea, ni siquiera los ocupan para hacer tareas. Ocupan el computador para jugar. Si es que llegara a ocurrir este traspaso del CONICET, que es el área que se dedica al tema de la investigación y de la ciencia, desde el Ministerio de Educación al Ministerio de Economía, entonces quiere decir que las distintas materias de innovación científica, estudios, etcétera, tendrían que demostrar en términos económicos que son rentables para el país para poder recibir recursos. No, mira, yo no sé lo que Yo no sé lo que está en la cabeza del ministro Longueira porque no he conversado con él, no hemos tenido la oportunidad de conversar con él y no sabemos lo que el ministro está pensando al respecto. Pero sí entendemos que él de verdad, yo creo que quiere como economista aumentar la innovación en el país. El problema es que lo discutíamos el otro día, estábamos en un programa de radio. Tenemos economistas y en Chile los economistas tienen una sola escuela, tienen una sola edición del Mundo independiente del color político para que vayan a trabajar. Entonces, y nosotros sabemos cómo piensan los economistas, porque en algunos de los seminarios que estuvimos en el Senado y se estaba tocando el tema del cobre y el litio, un economista que trabaja para el gobierno decía, pero ¿por qué vamos a buscar otras aplicaciones del cobre y vamos a hacer más desarrollo si somos tan buenos en hacer máquinas para extraer cobre? Sigamos haciendo máquinas y vendemos el cobre y compramos los productos y total otros ya han hecho estudios respecto de darle otro uso al cobre. Los cables después. Y compramos los cables que tienen hechos, sí, que tienen cobre, pero no importa. Y hagamos máquinas. Entonces, si los economistas no van a cambiar su forma de ver el mundo. Ya, pero entonces los economistas son el enemigo de la ciencia. No son el enemigo. Yo lo que creemos nosotros y que proponemos es que nosotros necesitamos de los economistas, pero necesitamos verlos como un par.
un par en que usted es economista, perfecto, yo soy científico, conversemos y diseñemos en conjunto políticas que puedan incrementar la innovación y la aplicación de la ciencia que hacemos en Chile, pero con un par, no que yo tenga como un jefe a un ministro de Economía y que el ministro de Economía diga, bueno, yo les voy a diseñar políticas para los próximos, no sé, 3, 4 años. Yo creo que lo que pasa, bueno, uno mira a los otros países, economistas de todos lados, y tenemos países que son líderes en investigación y desarrollo y tienen economistas también, y tienen ministro de Economía y funcionan. El problema es que en nuestro país, ¿cierto?, está esta visión, yo creo que en verdad tratan de hacer bien las cosas, pero no saben bien la importancia que tiene la ciencia, que la ciencia hay cosas que no pueden ser manejadas por el mercado y que hay que hacer apuestas a largo plazo. Nosotros hemos sido enfáticos. Yo no sé si un economista logra visualizar algo que esté fuera no del creo. sistema de mercado. Yo creo que es pedir demasiado, difícil. yo creo que tienes razón. Pero una cosa que nosotros hemos tratado, bueno, y tenemos mucho estudio al respecto, es que nuestras propuestas están basadas en evidencia. A nosotros nos gusta esto de políticas basadas en evidencia y mirar lo que ha pasado en otros países, ¿ya? Nosotros ahora sacamos un estudio que se llama, que analiza todos los países que han sido líderes en la vinculación academia-empresa, como su institucionalidad científica. Y nos damos cuenta que lo que han hecho es totalmente distinto a lo que se quiere hacer en nuestro país. Incluso, ya hablando ahora con el traspaso de CONICET al Ministerio de Economía, creo que el director o el presidente de la Fundación Ciudadano Inteligente, creo que pidió un oficio al ministro, y la respuesta fue, bueno, no puedo dar una respuesta de por qué vamos a mover el CONICET al ministerio porque todavía no lo hemos evaluado, pero ahora vamos a hacer el estudio. Entonces tú dices, decidieron mover una cosa a otro lado, pero ni siquiera han visto un estudio, no hay nada detrás. Es como pensar que por arte de magia, si yo pongo la ciencia, suena caprichoso, es como, movámoslo, a ver si funciona. Total, después lo corremos como jugando con las piezas de un puzzle. Así mismo dijeron del lirio, si sale mal, exactamente, de nuevo. Total, ¿quién va a revisar quién se da la pega? Pero una cosa que nosotros sabemos es que se necesitan dos cosas. Se necesita elaborar una política científica, ¿cierto? Y se necesita alguien que la pueda ejecutar. Entonces, ¿qué son los países? Los países que son líderes tienen un consejo independiente, ya que no es nombrado, por ejemplo, el presidente de ese consejo no es nombrado por el presidente. Porque ¿qué pasa? Que tú tienes un gobierno entonces que le importa mucho la ciencia, vamos bien, viene otro gobierno que le importa poco y desaparece. Entonces los países tienen un consejo independiente, ya que es representativo del mundo político, académico, económico, y es independiente y elabora política científica. Pensemos Chile 30, 40, 50 años. Pero para implementarla se necesita una figura como un ministerio, ¿ya? Nosotros tenemos el problema ahora, la gente que está haciendo su progrado estuvo 2 años con las becas, estuvieron al borde de la ilegalidad porque hubo una descoordinación entre el Mineduc y CONICET y los decretos que normaban las becas nunca se aprobaron. Entonces hay problemas de ejecución en Chile que son terribles para la ciencia. Entonces uno necesita un ministerio, una figura de rango ministerial que tome las cosas y haga la política científica, la lleva a cabo. Esos dos pilares en Chile no existen. Existe ahora el CENIC, el Consejo Nacional de Innovación y la Competitividad, pero está formado el presidente, es elegido por el presidente de la República, es decir, el próximo año puede cambiar, no existe legalmente, entonces lo único que pueden hacer es proponer cosas y no le hacen caso, más encima. Y obviamente al término de ejecución tenemos CONICET, que es en la pirámide alimenticia del Ministerio de Educación, está al final. Entonces hay cosas que nosotros miramos lo que está pasando en otros países y decimos, pero si es tan obvio, miren lo que pasa en los 49 países líderes del mundo y nuestro país dice, no, mejor no miremos afuera, inventemos algo nuevo nosotros, porque en una de esas funciona mejor. Y además, si inventemos algo nuevo, viene, yo no sé cuántas más personas han propuesto que la mejor ecuación es mover CONICET al Ministerio de Economía, porque hasta el momento el único que hemos escuchado y que ha dicho que quiere hacer esto fue el ministro Longueira, que dice que fue el presidente Piñera el que le pidió que por favor que hiciera este movimiento, porque no he escuchado jamás que el presidente Piñera diga esto. Entonces es un ministro que está pidiendo que por favor muevan en el último año de gobierno la agencia CONICET al Ministerio de Economía. Y no nos hemos sentado nunca a conversar, y los estudios de los científicos, los chilenos en los últimos 30 años dicen que nosotros necesitamos una institucionalidad que sea independiente. Entonces, afortunadamente, le cuento al ministro, tenemos más de 3.000 adherentes en la Ciencia para Chile, y nos vamos a movilizar no movilizar, pero tenemos una actividad programada para el día 8 de noviembre, el jueves, precisamente acá en el Senado, en Santiago. En el Congreso en Santiago, con la Comisión de Desafíos del Futuro que preside el senador Girardi, que está muy interesado por este tema de la institucionalidad de la ciencia en Chile, y nos vamos a reunir, ojalá, la mayor cantidad de científicos para contarle al ministro Longueira que la comunidad científica, apoyada por algunos parlamentarios, están invitados todos los parlamentarios que quieran respaldar a los científicos,
queremos o ser partícipes de cuál es la De la jugada que discusión, se va a por lo hacer, menos, ¿no es cierto?, claro. con CONICET, y que queremos una mejor institucionalidad para la ciencia en Chile, pero en serio, que sea algo más que solo un capricho. Espero que no sea un capricho el ministro, que tenga un estudio Que avale la propuesta. y esperamos ver luego ese estudio. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos en Mesa de Diálogo. Regresamos con más ciencia para Chile en el próximo bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Tercer bloque de Mesa de Diálogo, gracias por seguir junto a nosotros. Momento además de saludar a la Universidad Mayor, que nos permite llegar hasta ustedes. Un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Conversábamos acerca de los desafíos que tiene también nuestro país, de este movimiento de Más Ciencia para Chile. Tú nos hablabas lo del 8 de noviembre, ya lo vamos a reiterar. Pero por ahora, cuando hay desafíos tan importantes y en el fondo uno siente que cuando ustedes nos cuentan esto estamos tan lejos de lo que se quiere alcanzar y además en términos de comunicación, de lenguaje también con una distancia, ¿cuáles son los próximos pasos o de qué manera en el fondo se enfrenta esta situación para lograr la finalidad que es primero tener una mayor cercanía, lograr que la política además se tome en serio esto y que por cierto lleguen los recursos? Sí. Siempre hablamos nosotros de, cuando lanzamos el movimiento, ¿cierto?, involucrar a la ciudadanía, viene este concepto atrás de poder decirle al mundo político, poder decirle al gobierno, ¿cierto?, que la ciencia es importante para la misma población chilena, ¿ya?, para los chilenos y las chilenas. Entonces, un componente esencial que nosotros hemos creado con el movimiento es tratar de contactarnos con la ciudadanía, hacer intervenciones ciudadanas. Nuestra campaña ahora va a dar un nuevo giro. Nosotros estamos generando coordinaciones regionales. Ya existe una en Concepción que se llama Ciencia Sur. La próxima semana ya esperamos lanzar Más Ciencia Valparaíso. Del norte alguien nos escribió ahora, oye, ¿Antofagasta cuándo? Entonces estamos generando estas coordinaciones regionales que van a estar encargadas de llevar la ciencia a la ciudadanía y que ellos empiecen a preguntarse, bueno, la ciencia chilena es buena, no es buena, ¿por qué no somos desarrollados? Y empezar a involucrar a la gente, empezar a crecer nuestro número de adherentes. Y una cosa que es la arista política, ¿cierto? Nosotros hemos tenido muy buena recepción tanto de la Cámara de Diputados y los senadores, y que ellos también se den cuenta que hay un costo político, ¿ya?, de no tomar la ciencia en cuenta, al igual que el gobierno. Es decir, hay temas científicos que no pueden ser obviados. Incluso cuando pensamos, por ejemplo, proyectos de ley o planificaciones, ¿cierto?, hay ciencia detrás de eso. ¿Qué pasó con el Transantiago? ¿Cuáles son los estudios técnicos? Entonces, hay muchos conceptos que necesitan, o muchas aristas que necesitan de la ciencia. Perdona, y en términos de materia legislativa, sobre Sí. todo, ¿hay también a disposición en el fondo de los parlamentarios, uno, primero que todo, las ganas de la voluntad política, ¿no?, de sacar esto adelante, y luego el conocimiento necesario para tratar estas materias? Esa es una gran pregunta y yo creo que, haciendo la reflexión, yo creo que ha faltado mucho, ha faltado bastante. Y yo creo que que se generó esta Comisión de Desafíos del Futuro, nosotros lo vimos como una oportunidad, ya que ellos hablaban siempre de meter la ciencia en los proyectos de ley, de ver los estudios técnicos. Entonces dijimos, esta es una oportunidad que no puede perderse, la ciudadanía no puede perder esto. Nosotros empezamos a asistir, ¿cierto?, como oyentes, a ver qué cosas se discutían, Claro. Empezamos a generar un observatorio en nuestro sitio web para que la gente supiera qué se estaba discutiendo en el Parlamento. Y ha sido una buena instancia donde han salido algunas ideas sobre proyectos de ley que se pueden implementar en Chile. Incluso el tema de la institucionalidad, hay un proyecto de acuerdo que se está trabajando ahí en miras de un ministerio. Entonces nosotros hemos visto cómo a través de la Comisión de Desafío del Futuro está ese interés de llevar la ciencia y que los proyectos de ley tengan un componente científico. Entonces yo creo que una cosa muy importante va a ser ahí que los asesores científicos que estén en el Senado, como pasa por ejemplo en Finlandia, nosotros nos llamaba la atención en Inglaterra incluso, los parlamentarios tienen un asesor científico para cada tema y está siempre con ellos. Eso en nuestro país uno se pregunta, puente ¿existe política o no existe, ciencia, claro. ¿cierto? Entonces yo creo que más ciencia para Chile necesita más ciencia en el Parlamento, más ciencia en todas partes. O sea, Tú te reías un poco, Katia, con eso. Sí, lo que pasa es que, yo también cuando estaba en el pregrado estudié en la Universidad de Valparaíso, Biología Marina, y escuchaba a veces algunas de estas discusiones que se dan en cuanto a temas marítimos, y alguna vez oí, era un tema de una minera,
y un estudio de impacto ambiental y escuché de un señor que estaba sentado a la mesa con los parlamentarios y decía, oye, no, pero si todos sabemos que bajo los 2000 metros de profundidad del océano no hay vida. Y yo dije, y ningún parlamentario dijo, oye, ¿de qué estás hablando tú? Claro. O sea, ¿de dónde sacaste eso? Entonces, tenemos que hacer nuestro mea culpa como científicos. Probablemente esto mismo de que la ciencia estaba ligada a una casta social años atrás en Chile generó que se produjese esta distancia entre los científicos y el mundo político, entonces hacemos el mea culpa. Así como la ciudadanía debe ir a votar, ahora que el voto voluntario y que debe decir en las urnas, ¿sabe qué? No me gusta lo que usted, por favor, no da lo mismo que en gobierno. Tienen que salir a votar, jóvenes, no tan jóvenes, la población manifiesten ahí su molestia, si es que quieren. Los científicos, y yo creo que todos los profesionales debemos ir donde nuestros parlamentarios a decirle, señores parlamentarios, ¿sabe qué? A mí sí me interesa lo que usted está haciendo, dialoguemos. Nosotros fuimos el año 2010 a la Comisión de Ciencia y Tecnología con un prejuicio súper grande, éramos de partida, estábamos haciendo el doctorado recién en la universidad, microbiólogos, bioinformáticos, oceanógrafos y demás, y llegamos y nos dijeron, oye, nadie los va a escuchar. Llegamos, nos sentamos, afortunadamente todos los parlamentarios de la comisión estaban sentados ese día. Llegamos con un PowerPoint y no nos escuchaban mucho, pero de pronto alguien dijimos la palabra movimiento ciudadano, adherente. Y dijeron marcha, vienen los encapuchados, y ojo que estos sí que saben lo que están haciendo, no van a crear una bomba más preparada. Tú tocabas el otro día en la Biobío esto de que los movimientos ciudadanos en la ciudadanía han sido como el arquero que ha estado teniendo muchas cosas. Atajando a ver si pasa. Claro, las políticas del gobierno. Y nos escucharon. Hicimos una jornada temática, de hecho trajimos de regalo el libro que surgió producto de la jornada temática. En el sitio web también. Hacia una institucionalidad pública para el desarrollo de la ciencia en Chile. Está ahí Ramón Farías, Pablo Astudillo, que es miembro de nuestro movimiento. Y vimos que efectivamente los parlamentarios sí nos escucharon, estuvieron presentes toda la jornada temática, un día completo, estuvimos trabajando acá en Santiago y entendían del tema y dialogamos. Entonces, perdón, necesito hacer un paréntesis, porque es que uno destaque que estén todo el día los políticos dedicados a un tema debería ser parte de su trabajo. Sí. En todo caso, sí. Sí, claro, pero o sea, que tengamos que elogiar que hayan estado todo un día dedicados a una materia de la que después van a tener que votar, tener que hablar. Ya, pero en la Comisión de Desarrollo del Futuro... Pero qué bueno que hayan estado, les agradecemos por participar. Por eso le agradecemos. Un paréntesis pequeño, cuando nosotros llegamos a la Cámara y empezamos ya, Ciencia y Tecnología, la comisión, ¿dónde está la sala donde sesionan? ¿Te acuerdas o no? Empezamos a buscar la sala y de repente preguntamos, no, es que no existe la sala de la Comisión de Tecnología, ¿y dónde sesionan? En la que esté libre. En la que esté disponible. Si está deporte libre, ahí se meten. Si está, ahí se meten. O sea, ahí uno dice, la ciencia ni siquiera es importante a este nivel. ¿Cómo podemos nosotros llegar con nuestro PowerPoint a buscar la sala y nos damos cuenta que incluso en la Cámara no tenía su propia sala? Pero ahí vamos más atrás, porque también hay un tema de que tú dices, bueno, vayamos ciudadanos al Parlamento. Chile es un país que es presidencial, tiene un régimen presidencialista y de verdad el Parlamento tiene muy poco poder. Bueno, es parte de también nosotros, ciudadanas y ciudadanos, que se cambie este modelo y que el Parlamento tenga más poder, pero para eso tenemos que respaldarnos mutuamente. Yo entiendo que la política tiene una credibilidad que está por los suelos, pero es responsabilidad de todos llevar buena gente al Parlamento. O sea, a lo mejor está debajo de los 2000 metros de profundidad del mar. Por eso está el problema, no hay vida en ese lugar, claro. Invitamos a los parlamentarios que cuando sesionen para temas de ciencia y les comentamos que nuestro observatorio científico que va a estar alojado dentro de la Fundación Más Ciencia, vamos a estar súper atentos de que los parlamentarios asistan a las sesiones y vamos a estar escuchando qué dicen los parlamentarios. Y si quieren, o sea, tenemos ahora, gracias a la Comisión de Desafío del Futuro, un consejo en el que hay un miembro de la Academia de Ciencias y una científica que es parte también de Más Ciencia y está en el Senado. Y está ahí trabajando todos los días y se está contactando con los parlamentarios. Les pedimos a los parlamentarios que también sientan curiosidad por saber qué le pueden decir esta científica joven y este miembro de la Academia de Ciencia, Premio Nacional de Ciencia, a ustedes sobre los distintos temas que están tocando y que sea el nexo, esta presencia por primera vez de científicos ahí en el Parlamento y de que también hay otros científicos que tienen curiosidad política. Lo hemos escuchado y lo hemos visto. Está el mismo Mario Amoy, por ejemplo,
Sí, lo estamos haciendo una campaña política, Mario Muy astrónomo, que trabaja con el doctor Massa, que aporta este premio Nobel. Mario, hijo de un ex parlamentario también, y nosotros, cuando tú lo escuchas hoy día, tú dices, ¿y qué pasó en 20 años que no levantaron la voz antes con tanta vehemencia? Y a lo mejor, no sé, bueno, son de una generación que tuvo otros miedos, y nosotros si podemos aleonarlo y decirles, vamos, peleen, y si tienen visiones distintas, no tengan miedo, son nuestros padres, la ciencia, ellos, y no tengan miedo a exponer sus posiciones. Ya hemos visto que nunca nos han cortado becas nosotros desde CONICYT, o sea... No estamos en ninguna lista negra. Claro, muchos de nuestros compañeros coetáneos de estudio tenían miedo de participar en esto de la NIPO, más ciencia, porque no te van a dar las becas. Hoy no hemos tenido ese problema. Si tú tienes un buen currículum, no tienen por qué no darte una beca. CONICYT funciona de manera bastante transparente, yo creo. Sí, ¿no es cierto? Sí, CONICYT podría pasar la prueba de la transparencia. Entonces, no hay que tener miedo de salir y de hablar. El mundo político para nosotros no lo vamos a dejar, lo agarramos, y ojalá tengamos parlamentarios que sean científicos, y como Alemania, un presidente o una presidenta que sean científicos en el futuro. Yo creo que es una manera importante, así como queremos un ministro, que cuando el día de mañana venga un gurú y diga, hoy hay un terremoto en 24 horas y la población entre en caos, que tenga un ministro que sea científico y le diga, ciudadana y ciudadano, no va a haber un terremoto en 24 horas, tranquilo, y que la gente le crea. Es súper importante que la ciudadanía sienta que hay una imagen y que los científicos son serios. Me imagino las conferencias de prensa de José Massa, explicando además en medio de todo sus teorías. Total. Muchachos, yo les quiero agradecer a los dos por estar junto a nosotros. De verdad creo que es importante que recordemos el llamado del 8 de noviembre, de lo que van a estar haciendo, y por cierto, que la gente que tal vez quiera más información pueda visitarlos a través del sitio. Exactamente, www.mascienciaparachile.cl. También el 25 de octubre nosotros vamos a hacer entrega de nuestro petitorio. Nosotros comenzamos con un petitorio con firmas que pedía a las autoridades del país más ciencia para Chile, con todos los temas que hemos conversado. Llevamos más de 3.000 firmas, ¿cierto? Esperamos el 25 de octubre entregarlas, ¿cierto? Como cumplir una primera etapa. Las primeras 3.000 firmas, entregar todos nuestros estudios basados en evidencia al Ejecutivo, y obviamente el 8 de noviembre juntarnos con la comunidad científica y el Parlamento a ver si logramos avanzar en esto. Vamos a traer gente de Concepción, de Más Ciencia Sur, y Valparaíso. gente de Valparaíso que van a venir a esta actividad el 8 de noviembre, así que todos los parlamentarios están invitados a mostrarse en un área que a lo mejor no les va a dar muchos votos hoy, pero tenemos que hacer la apuesta. Para empezar. Claro, tenemos que hacer la apuesta para que la gente vea que no están preocupados solamente de los temas que les van a generar grandes votaciones, y hagamos de la ciencia un tema relevante y fundamental para el desarrollo de nuestro país. Que así sea entonces, pues mucha suerte. Muchas gracias Por estar junto a nosotros, Gracias Katia, a ti Carlos, por la que les vaya muy bien, Muchas gracias. y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta mesa de diálogo hoy hablando de Más Ciencia para Chile. Nos vemos la próxima.